Buenas noches. Dos escritores en el estudio. El profesor, historiador y ensayista José Enrique Ruiz Domènech acaba de publicar en Libros de Vanguardia estos encuentros y desencuentros entre Cataluña y España. Luis Racionero nos trae sus memorias de un liberal psicodélico y una novela, La muerte de Venus. La novela ha sido publicada por Ediciones B y las memorias por RBA. En la segunda parte del programa, después de la publicidad, intervendrán Bernat Mira Tormo, autor, entre otros trabajos, de El origen ibero-tartésico del euskera y de ¿Son o no son vascos los iberos?, y publicados por Visión Net, y Antonio Arnaiz Villena, coautor junto a Jorge Alonso García de este diccionario ibérico euskera castellano editado por la Fundación de Estudios Genéticos y Lingüísticos. Empiezo por Ruiz Domènech. Ante todo, José Enrique, un ligerísimo reproche que no tiene nada que ver con el contenido del libro. Este libro ha aparecido en edición escrita en catalán y escrita en castellano. ¿Por qué en el volumen escrito en castellano, editado en castellano, pones Cataluña con NY y no con ñ? Eso es el libro de estilo de La Vanguardia, que es... sí. Pero no tiene sentido, porque no pondrán London, pondrán Londres, pondrán ¿no? Londres, sí. Pero si hablas en catalán... En el libro de estilo es eso, ¿no? Y aunque yo he subvertido bastante el libro del estilo, especialmente en una cuestión que, como historiador medievalista, no podía aceptar, que eran los nombres de los reyes, porque los reyes tienen la virtud que no tiene nadie más, de que sus nombres se pueden traducir. Ya. Los seres como tú y yo, en fin, los nombres nos lo traducen y no pasa nada, pero los reyes no nos lo traducen, porque si no somos desconocidos, pero los reyes sí, por eso decimos Federico de Prusia, o decimos Guillermo de Inglaterra, y no William o Carlomagno. O Carlomagno, ¿no? Exacto. Entonces, en el libro de estilo se creaba esto, y bueno, y era un motivo particularmente... Yo no estaría absolutamente convencido porque, claro, en castellano Cataluña es con ñ, claro. Bueno, en fin, peccata minuta. Peccata minuta. José Enrique, tú eres granadino. Yo soy granadino. Te fuiste a vivir a Barcelona en el año 68, a los 20 años. Sí, sí. ¿Y te has catalanizado intensamente? Bueno, yo soy un hombre muy frontera y ya sabes que soy muy cosmopolita. Me he pasado media vida fuera de Barcelona, de Cataluña y de España. Mis relaciones personales se vinculan más a gente de fuera de España que de la propia España y por supuesto, de Barcelona, de Cataluña. Y yo creo que yo llegué a Barcelona en una época en la que Barcelona era muy cosmopolita, todo hay que decirlo, y pensé que Barcelona iba a tener una dimensión de ciudad cosmopolita que no tenía en ese momento ninguna ciudad española, ¿no? Es más, La Vanguardia era el diario liberal cosmopolita de España y se leía en cualquier sitio. Yo lo leía en Granada, La Vanguardia, y era para mí una referencia. Hoy día no es todavía así, pero a lo mejor con el futuro sí. Y me he catalanizado, he intentado entender a los catalanes, porque tengo muchos amigos catalanes, Luis, por ejemplo, ¿no? Que es un catalán y es amigo, pero tengo muchos amigos catalanes y les intento entender. Y tengo que decir que el catalán no tiene nada que ver con el tópico que se establece sobre él, si lo conoces de cerca. Lo que ocurre es que luego hay una cobertura ideológica, o doctrinal, si quieres, retórica, sin duda, que es lo que actualmente entendemos por Cataluña y los catalanes. Bueno, este libro es la segunda parte de una trilogía iniciada con España, una nueva historia, que publicó Gredos en el 2009, Publicó Gredos, sí. Y seguida por Europa, las claves de su historia en RBA del 2010. Sí. Bueno, ¿cuál es el hilván y cuáles los puntos de sutura entre esos, o de ruptura entre esos libros? Bueno, la idea era la siguiente, es decir, ir de lo universal, que sería Europa, el lugar donde ocupamos, a una historia de España hecha con los criterios actuales, que no se utilizan demasiado. Y el contrapunto, para hablarlo en términos casi musicales, sería ¿qué hace Cataluña en todo entre Europa y España? El problema es que muchas veces uno diseña trilogías
o tetralogías como los clásicos, y luego los editores y tú mismo estableces una dinámica que aparece de una forma extraña. Salió primero España, luego Europa y ahora ha salido Cataluña, que era, sin embargo, el libro como el punto de partida de la reflexión, es decir, porque era un poco casi en homenaje a Jaime Vicens Vives, que había hecho una noticia de Cataluña simultáneamente a una aproximación de la historia de España, que eso pocas veces lo dice. Entonces, en los años 50, lo que allí se planteó en los años 50 excelentemente, claro, eso ya no tenía cabida en el siglo XXI, porque no es porque fuera, es porque la historia ha dado un vuelco extraordinario como cualquier otra disciplina. Por lo tanto, había que renovarlo. Tú sostienes la idea de que el europeo y el español y el catalán están, como es natural, condicionados por su historia, pero subliminalmente, porque no la conocen. Y eso entraña un alto riesgo. Sí. Está condicionando tu conducta, pero no sabes a qué se debe tu conducta. Yo utilizo mucho el concepto subliminal que viene de la psicología americana, de los pragmáticos, de William James, que no es muy famoso porque tenía un hermano muy famoso, ¿no? Que era el novelista. Siempre pasa, cuando estás al lado de novelistas famosos, siempre el estudioso no adquiere tanta fama. Pero es verdad que hay un argumento subliminal, la historia pesa muchísimo y pesa al europeo, el peso de la historia es fortísimo, no digamos al español, y al catalán. Pero hay una pequeña diferencia. El europeo, sobre todo en los países, digamos, de gran formato cultural, Francia, Alemania o Gran Bretaña, Inglaterra en particular, tienen una buena historia. Y nosotros tenemos historia de mala calidad. Claro, eso es grave. Es grave porque si tú te quieres poner en contacto y jugar el campeonato mundial, no solamente es el fútbol, que somos en la Champions League, pero no estamos en la historiografía. Y eso lo hemos intentado, pero no lo hemos conseguido totalmente. De manera que hay todavía un recelo a afrontar la historia como se hace en cualquier país, digamos, de gran formato cultural. Y yo creo que la historia de mala calidad no ayuda a la convivencia porque se trufa de invenciones que pueden ser divertidas para el experto, pero a la persona que subliminalmente se apropian de él queda realmente muy indefensa. Un malentendido. Europa y Occidente, en tu opinión y en contra de lo que casi todo el mundo cree, no son sinónimos. No. Europa es un concepto más complejo, más amplio, más transversal que Occidente, y además Europa y Estados Unidos, que en teoría forman ese mundo occidental, bueno, la diferencia entre esos dos mundos, el americano y el europeo, es cada vez mayor. Claro, es decir, el contrasentido lo han generado incluso los propios historiadores, ¿no? Es decir, Europa es Occidente, pero la Europa, incluso la Europa actual, la de los 27, la Unión Europea, es una Europa que tiene una parte de matriz occidental muy fuerte, pero tiene una parte de matriz oriental, bizantina, que es no solo muy fuerte, sino que tiene mucho calado a la hora de establecer los nexos. Y entonces, entre esa Europa bizantina, de matriz bizantina, y la Europa de matriz carolingia, apareció la Europa central, que es una Europa fronteriza. Para terminarlo de arreglar, la Europa del norte, la Europa de los normandos, los vikingos, es una Europa que también ha jugado de puente entre Occidente y ese Oriente, ¿no? Porque Rusia es una invención noruega, de los varegos, suecos, ¿no? Y luego, para no hablar del Mediterráneo, que es una parte europeo y otra parte no europea. Pero crear todas esas matrices es por lo que Europa es una realidad mucho más compleja, más rica, con una historia mucho más interesante que lo que podría ser una parte de Occidente. De manera que los flujos norte-sur, oeste-oeste, a Europa le han dado mucha creatividad a lo largo de su historia, de los últimos 20 siglos, mientras que si lo centráramos solo en Occidente y especialmente en el Occidente Atlántico, tendríamos una Europa excesivamente segmentada y además de poco interés, en último término. Bueno, tú te remontas en esta historia de encuentros y desencuentros entre Cataluña y España, te remontas a 1883. Sí. ¿Por qué esa fecha? Yo creo que 1833 es para Cataluña y para España, en esto se encuentran, un año decisivo. Y en mi opinión, 2010 también. Con lo cual, el 2011 ha empezado otra cosa. Naturalmente es muy difícil saber porque los historiadores tenemos
poco acceso a los grandes bancos de datos de información de verdad, ¿no? En fin, tenemos que filtrar noticias de los periódicos, que ya sabes que eso es pura retórica, y la veracidad de la información del periódico es un 5 o un 6%, ¿no? Aprovechable. Pero en 1833 se produjo un fenómeno de enorme importancia, que es el final del absolutismo y la idea de la cultura liberal de reconstruir España después de un intento fallido que fue la idea de Cádiz y el Parlamento de Cádiz, las Cortes de Cádiz. Pero en 1833 ya no tiene marcha atrás, es un punto de no retorno. Y la alta burguesía trata desde el centro, desde Madrid, de crear una cultura liberal, un poco jacobina, acabando con el absolutismo y con las lacras que el absolutismo traiga. De ahí viene la desamortización y demás elementos, y a partir de ahí es cuando, para construir un país, tú tienes que entenderlo. Y desgraciadamente se construyó un país en los siguientes años, hasta 1868, o si me aprieta, hasta 1873, es decir, la Primera República, sin entender la realidad del país. Lo que es España en su complejidad, que tú conoces tan bien como yo, aunque en la parte misteriosa y mágica, ¿no? Pero en realidad ese periodo fue crucial porque le dio identidad a España y le dio identidad paralelamente a Cataluña. Y al adquirir identidad ambas, no fue una identidad dialogada o concurrente, sino se entraron en conflicto. Pero hay otra fecha crucial en este historial de desencuentros que tú también mencionas, que es muy anterior, que es el 11 de septiembre de 1714, tras la derrota del archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión, sus partidarios catalanes se van al exilio. Y Cataluña, a partir de ese instante, se somete a una dinastía, la borbónica, que no siente como propia. Eso que se ha hecho un hecho muy específicamente catalán no es estrictamente catalán, porque eso afectó a la Corona de Aragón, que es una realidad política mucho más compleja, porque no solo afecta a Aragón como reino, sino también a Valencia y muy especialmente a Valencia. Es decir, Valencia, el reino de Valencia y las Baleares, pero Valencia es un reino muy fuerte que siente con mucho daño el fenómeno de la batalla de Almansa, tan famosa, ¿no? Donde realmente las tropas borbónicas sabían que iban a ganar a las tropas austríacas. El problema es que la familia Habsburgo, que había intentado construir la España mediante un sistema realmente complicado de organización, como un Estado dinástico, se ha mitificado, porque en realidad si hubiera ganado Carlos y se hubiera reconstruido el imperio de Carlos V, ha sido emperador de Austria y al mismo tiempo rey de España, no sé qué hubiera pasado. En fin, estas ucronías que nos gustan tanto a los historiadores. Pero sí que es una fecha muy importante e incluso mitificada, pero es mitificada porque es una fecha de la memoria, no tanto de la historia. No es lo mismo que en 1833, cuando se empezó a hacer una historia verdadera de España y al mismo tiempo una historia verdadera de Cataluña. El problema es que no se establecieron los puentes de conexión. Y esa es la sensación que tengo en 2010, que se está haciendo una historia verdadera de España. Verdadera no significa que sea cierta ni adecuada, ¿eh? Verdadera es la que es. Y una historia verdadera de Cataluña, que tampoco tiene que ser cierta y adecuada, pero con puentes rotos. Con lo cual, al final, los dos países tenderán a disociarse un poco más, a desencontrarse. Ya que mencionas el 2010, en otoño de 2010 leo en la página 28 de tu libro: una buena parte de los catalanes, las encuestas lo dicen, son partidarios de la independencia. Otros insisten en opciones más prudentes: autonomía plena, federalismo, marco confederal. Pocos, sin embargo, hablan de dejar las cosas tal como están. Es evidente, porque además en la historia siempre ocurre que si tú no tomas las decisiones, la historia las toma por ti. Y lo que llamamos acertadamente crisis económica ha tomado las decisiones que la voluntad política no ha querido tomar. Es decir, no hay marcha atrás, no hay posibilidad de volver a la España del 82 o a la España del 96, por mucho que lo quisiéramos o lo añoráramos. Eso es imposible por dos motivos. Uno, puramente biológico y generacional. Las personas que llevaron a cabo aquellas operaciones ya somos
estamos en la retirada, ¿no? Bueno, estamos en el retrete. Excombatientes, somos la retirada. Esto parece una cosa, pero es muy importante tenerlo en cuenta. La formación y las ilusiones, y en fin, esa idea, ¿no?, del espíritu del tiempo ya no existe. Y una segunda, y es que a lo largo de estos años, un poco preocupados por algunas cuestiones, no en profundidad, donde la historia se ha hecho de mala calidad, no se le ha prestado la atención que merece y que tiene en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos ha revisionado su historia. Nosotros no hemos sabido hacerlo. Lo han hecho con o los franceses, ¿no?, que supieron revisionar nada más y nada menos que su fecha mítica, ¿no?, la Revolución Francesa, que eso sí que es una fecha de construcción. Ellos son la République, ¿no?, es decir, la bandera es la bandera del famoso 14 de julio. Nosotros, que no tenemos tanta hondura, sin embargo, no somos capaces de entrar esa solvencia de la investigación moderna, y por lo tanto se ha perdido. Y esa también es el segundo motivo. En 2010 ya no hay retorno, se ha roto las posibilidades de un retorno. Y, por ejemplo, quien nos gobierna en ambos lados, ¿no?, de esa frontera imaginaria que decía Vicens Vives, entre Cataluña y España, que es una frontera imaginaria de momento, no hay pasaportes, quien nos gobierna forman parte de una generación que no tiene mucho que ver con nuestra generación. Y no han sido educados en la buena parte de lo que nuestra generación tuvo. José Enrique, tu libro está concebido como un tríptico. En la primera hoja se tratan las relaciones entre Cataluña y España desde la perspectiva de los sentimientos. Se trata de averiguar no por qué somos así, sino por qué decimos que somos diferentes. Exacto. Es decir, es un tríptico, entre otras cosas, porque la pasión del gótico como medievalista siempre me atrae, ¿no? Pero en esta reflexión en voz alta sobre lo que es Cataluña y cómo se encaja en España, la necesidad de presentar en primer lugar el mundo de los sentimientos era clave, porque la reconstrucción de España y de Cataluña en el siglo XIX se hizo sobre el paraguas del romanticismo, que es el gran movimiento que exalta el sentimiento por encima de cualquier otra cosa. Y incluso aquellos que no eran románticos se sienten impregnados por romanticismo. Y la historiografía fue romántica, incluso una historiografía antirromántica en el sentido, digamos, metodológico, pero sí en el sentido espiritual eran románticos. Por eso los sentimientos eran muy claves, porque los sentimientos... Pero todos los nacionalismos, en definitiva, tienen una matriz romántica, ¿no? Claro, claro. Y además, la matriz romántica nuestra, nacional, viene del espíritu alemán, del von Geist, ¿no?, y del Herder y demás, que aquí se lee de una forma sesgada, pero se lee. Y lo que provoca es esa sensación de la búsqueda de un elemento identitario que es diferente al otro. Es decir, esta cuestión de la identidad a través de la diferencia del otro y del contrario, que se convierte en adversario y en muchos momentos en el enemigo, o al menos en la coartada, para resolver algunas cuestiones que no hemos sabido resolver. Eso es una actitud sentimental. Los sentimientos y las emociones son hoy día uno de los territorios más avanzados en la investigación histórica. Las grandes universidades americanas, las más importantes, en fin, estas que son de lujo, ¿no?, las 10 primeras del ranking, todas tienen cátedras sobre las emociones en la historia. Es decir, ¿por qué las hemos olvidado? Pero algunas cuestiones que nos mueven en la actualidad, no sé, un partido de fútbol, es un fenómeno emocional y es un fenómeno de sentimiento. Tú le llamarías religioso, ¿no?, que en el fondo también es una parte del elemento emocional. Por eso tenía que empezar por esa... Segunda hoja del tríptico, la política. ¿Pero en qué sentido? Porque política es una palabra polisémica, que sirve para un roto y para un descosido. Sí. ¿En qué sirve para las buenas cosas, ¿no?, es decir, la vieja idea aristotélica, ¿no?, de cómo se organiza una sociedad, y sirve también para lo que ha servido estos 177 años, es decir, como un arte de lo posible para ver si se puede enredar la sociedad con fórmulas suficientemente elásticas y viables que eviten el enfrentamiento. Ya vemos que en ese sentido la política ha sido un fracaso, puesto que las guerras civiles, y hablo en plural, culminando con la Gran Guerra Civil del
de 1833 en adelante han sido una constante. Tuvimos guerras civiles que llamamos carlistas, pero en el fondo eran españoles que se entendían, tenían otros criterios de gobernanza que dicen ahora, ¿no? y la política, por lo tanto, se ha creado una especie de retórica de la política, es decir, y eso es lo que en realidad ha ido dominando la creación de grupos políticos que han buscado redefinir cómo es la naturaleza de España o de Cataluña, y de Cataluña en España o fuera de España, y eso es lo que ha creado todos estos desencuentros. La guerra de independencia fue también una guerra civil, en cierto sentido, y es curioso, y tú también lo apuntas, cómo en el resto de España a esa guerra se le llamó guerra de independencia y en Cataluña se le llamó guerra contra Francia, o guerra francesa. Del francés. Guerra del francés. Bueno, es que una de las cosas más admirables que ha tenido la historiografía norteamericana reciente es ver su famosa guerra de la independencia como una guerra civil. Los americanos, en fin, los que habitaban las colonias inglesas, se dividieron en dos grupos. Aquellos que fueron fieles al rey y que pensaban que ellos eran ingleses del otro lado del continente, y aquellos que se autoproclamaron patriotas y aceptaron al grupo de Filadelfia. Ese fue un enfrentamiento civil. Unos contaron con el apoyo de los ingleses y de las casacas rojas, y otros con el apoyo de los franceses y de los españoles. Por lo tanto, como toda guerra civil, con potencias foráneas apoyando a un grupo u a otro. Si nosotros, en el momento de la relectura que hemos hecho reciente de la Guerra de la Independencia, la hubiéramos entendido como una guerra civil, donde muchísimos españoles llamados afrancesados tuvieron que salir del país huyendo porque no se les entendía, e incluso esa idea tópica de que el rey José Bonaparte era un rey nefasto y demás, y le llamaron Pepe Botella y cosas así, un hombre que era abstemio además, ¿no? Estas cosas típicas de la broma que al final subliminalmente hace daño. Entonces hubiéramos dado un paso de gigante a la hora de comprender otras actitudes guerra civilistas que existen en el país, muchas veces enmascaradas, ¿no? o bajo la máscara de otra cosa. Cataluña tiene una lengua propia y la mayor parte del resto de España otra. Eso es un hecho, pero también es un sentimiento. Más romanticismo. Fue Herder quien postuló la identificación entre la lengua y el patriotismo, la sensación de formar parte de un grupo. Cataluña tiene una lengua que viene de la Edad Media, de la disgregación de las lenguas neolatinas, ¿no? Que es muy diferente, incluso por la base, el humus latino del catalán es muy diferente al castellano, por eso hay tantas diferencias. Nosotros decimos ventana, ellos dicen finestra, ¿no? Como los franceses, fenêtre, ¿no? La lengua intenta durante algunos siglos coexistir con el castellano porque es la lengua de España, ¿no? Y eso se entiende bien en muchísima gente. Y hay catalanes ilustres, Joan Boscà, que era un barcelonés ilustre, que escribe poesía lírica como Garcilaso de la Vega, que era íntimo amigo suyo. Y le escribe en castellano porque creía que el soneto sonaba mejor en castellano. Cosa muy discutible, dado que Ausiàs March, que es un valenciano insigne, lo escribe perfectamente en lengua catalana, ¿no? Con variante valenciana. El problema está en cuando el romanticismo se apropia, lo que tú me decías, del sentimiento de la lengua como elemento de identidad que separa. Entonces, la dinámica creativa que genera en Cataluña la existencia del catalán, que es una lengua que no se había perdido jamás, podía haberse perdido como lengua de poder o como lengua literaria, pero no como lengua hablada, ¿no? O como lengua incluso literaria en los círculos íntimos. La gente redactaba las memorias en catalán, porque no solo es un sentimiento, sino una forma de expresión. Es decir, tú te expresas en catalán, piensas de otra manera. Eso es muy respetable. El problema es cuando una cosa muy respetable se transforma en un arma en contra de otra realidad que tan respetable como es, que en este caso la existencia del castellano, del español, ¿no? Porque forma parte del constructo España, del encaje español. La tercera parte, la tercera hoja de ese tríptico que es tu libro, hablas de personajes clave en la historia de las relaciones entre Cataluña y España. Y me ha llamado la atención que uno de esos personajes claves, en tu opinión, es Baltasar Porcel. Que bueno, que era mallorquín, no era catalán de cepa pura, y tú dices que Porcel, que fue en un determinado momento, pues no sé, el portavoz de la ideología de convergencia, de Jordi Pujol, sus columnas en La Vanguardia, etcétera, dices
dice que él crea en parte a Nueva de Cataluña, identificándolo no solo con Europa, sino identificando bien a Cataluña con el Mediterráneo. Sí, Y tú pareces dar mucha importancia a sí, esa... es que en aquellos difíciles años de la transición, donde las ideas que venían del pasado no costaba aceptar, y las ideas extranjeras costaba aceptar porque no se entendían, especialmente porque estaban escritas, como decía el torero, en lenguas extranjeras, que es cosa que siempre había una dificultad, como tú bien sabes, en nuestro país sobre esto. Claro, a mí me acusaban en los primeros años de la universidad que daba bibliografía extranjera, ¿no? Yo, extranjera, madre mía. Bueno, es igual. Claro, ahora ya eso no es posible porque sería... Esa anécdota que se atribuye al Guerra, al torero, sí, sí, exacto, ¿no, sí. Que le preguntaron si sabía hablar francés, dijo no, y Dios no lo permite. Dios no lo permita. Bueno, pues esta es una idea un poco, que será un poco en el mundo, nuestro mundo. Pero el caso de Porcel era un hombre que tenía unas ideas bastante bien amuebladas, ¿no? Y convenció al poder, en este caso al presidente, era Jordi Pujol, que estaba carente, puesto que la inteligencia en aquella época era más bien filosocialista, ¿no? En Cataluña, y que estaban a través de ese gran almacén de ideas que era el Ayuntamiento de Barcelona, generando muchísimas posibilidades, incluido, por ejemplo, la idea de hacer los Juegos Olímpicos. Bien, había que buscar un elemento alternativo. La democracia cristiana a Pujol le habían ofrecido algunas ideas, por ejemplo, pues que Cataluña era carolingia, las raíces cristianas catalanas vinculadas a algunos fenómenos sospechosos en la medida que tampoco es totalmente seguro la cronología de Montserrat y algunas otras cosas, y Porcel, viendo que eran ideas no suficientemente fuertes como para oponerse a la idea, digamos, universalista, españolista de los socialistas de crear, por ejemplo, pues una sinergia en Barcelona con los Juegos Olímpicos y de clase social, en fin, encontró, le dice, bueno, hay un personaje clave en la historia catalana que es Ramon Llull. No, delante de Luis voy a hablar poco de Ramon Llull, pero bueno, Ramon Llull, que es un personaje clave, que es mallorquín como él, ¿no? Que es un hombre mediterráneo, de encuentro de culturas, que leía bien otras lenguas, incluido el árabe, lo cual siempre es una ventaja, si vives en el Mediterráneo, y entonces se le ocurrió pensar si Cataluña tenía una vinculación con el Mediterráneo mucho más intensa y más fuerte que con otras realidades, y que a lo mejor el Mediterráneo era el puente de Cataluña con respecto a Europa. Que Cataluña es mediterránea es evidente. Que hay trozos de España que no son mediterráneos también es evidente. Por mucho que nos guste la mediterraneidad, Galicia no es mediterránea, es atlántica en todos los sentidos de la palabra, ¿no? En todos los sentidos. Y en los sentidos buenos de la palabra. Es decir, que no hay que muchas veces pensar que todo lo bueno está en el Mediterráneo. Entonces se le ocurre a Baltasar proponer convertir Barcelona en una especie de centro, y además promueve un centro, el Instituto de la Mediterránea, de centro de diálogo y de conversaciones en el mundo mediterráneo de todas las laderas, es decir, norte-sur, pero también este-oeste. Le interesa tanto Túnez, ¿no?, como a ti, ¿no?, como le interesa Siria, ¿no? Y sabe que la Tortosa siria y la Tortosa catalana tienen más relaciones en profundidad en la historia de las que en principio estamos dispuestos a aceptar. Y por eso es un hombre decisivo en el mundo, que él vivía bajo la capucha de ser un novelista y un articulista famoso, pero... Seguro que oyéndote desde el más allá debe estar muy contento, lo has comparado nada menos que con Ramon Llull, ¿no? Lo llamas sabio en el libro, Baltasar Porcel. Bueno, era un hombre sabio. El problema de los hombres sabios mediterráneos es que tienden a veces a la dispersión narrativa. Es decir, les gusta, son epicúreos y les gusta la dispersión narrativa. Era muy mal novelista. Bueno, eso... Es una opinión. Bueno, algunas fueron buenas. ¿Las novelas? Bueno. José Enrique, me detengo aquí. En el atardecer, después de la manifestación del sábado 10 de julio de 2010, los políticos catalanes fueron conscientes de haber dado el paso de más que durante tanto tiempo sus antecesores evitaron con sumo cuidado. Desdeñaron cubrirse con las insignias de la legalidad constitucional, convencidos de que a partir de ese momento estaban a punto de abandonar el territorio de la reivindicación cultural, de la lengua y de la identidad nacional para entrar en el territorio de los hechos consumados. Nos
sigo adelante porque en ese momento la idea del encaje de Cataluña en España vuelve a los orígenes, a 1833, el círculo se cierra. Es un párrafo intenso. Sí, y muy pensado y está escrito hace casi ya un año y puedo decir que lo vuelvo a suscribir viendo lo que está sucediendo y viendo las decisiones que ha tomado el nuevo gobierno y las relaciones del nuevo gobierno con el gobierno de España. Tengo que decir que es un párrafo, permíteme la inmodestia, ¿no? Poco lo que me queda del mundo germánico, lúcido. La cuestión central es que la manifestación se pudo haber hecho, como todas las manifestaciones, por un gesto sentimental. Pero algunos eran conscientes de que cuestionar la legalidad constitucional es un paso hacia adelante más grave de lo que en principio parece. Porque a partir de aquí, ¿cuáles son los límites? Si la Constitución es la herramienta que nos hemos tenido, pues la herramienta que se puede rectificar y transformar. Pero la tradición del siglo XIX nos indica que cada cambio político venía con una Constitución nueva. No aprendieron de los Estados Unidos a hacer enmiendas. Es decir, la Constitución del 70, a lo mejor hay que hacer alguna enmienda, pero una enmienda, no una nueva Constitución. Pero entonces, si tú la niegas, porque consideras que la dinámica social, el ritmo de la historia o las exigencias populares o el sentimiento de toda de un pueblo en masa, en armas, pero en armas en el sentido simbólicas, como decían los Dire Straits, ¿no? En armas de su reivindicación, cuestiona esa legalidad constitucional, es que se ha dado un paso de más, que en la historia lo hemos visto muchísimas veces. Es decir, esto no es un hecho nuevo, pero sí la historia nos enseña, y esa es la parte ciceroniana de la historia, Magister Vitae, ¿no? Es decir, nos enseña que cuando das ese paso de más, en ocasiones no lo has totalmente pensado. Yo lo que propongo en este libro es tomarnos un tiempo de una pausa. Contar hasta 10, vaya. Exactamente, una pausa, tomarnos una cerveza tranquilamente, leernos una cerveza, ¿no? También pueden tomarnos un carajillo, ¿no? Quiero decir que es una cosa muy catalana. O un vino del Priorato. Un vino del Priorato. Y leer es el libro mío, no porque sea mi libro en este caso, sino porque es un resumen de toda esta problemática, percibir si queremos seguir por ese camino, dónde nos lleva, porque esto es como cuando se empezaron a navegar hacia el Atlántico Sur. Cuando pasas Cabo Bojador ya no tienes la estrella polar y ya no sabes hacia dónde vas, porque tú has navegado durante milenios con la estrella polar mirándola. Y claro, eso era un problema grave que luego resolvieron de muy diversas maneras. Pero la independencia de Cataluña no hay precedente histórico. Nunca Cataluña ha sido independiente. Porque en el momento en que se alcanzó sus fronteras actuales, es decir, con la conquista de Tortosa y de Lérida, de Lleida que dicen ahora, ¿no? Llegan al Ebro, es en el mismo momento en que Ramón Berenguer IV se une con Aragón y por lo tanto, como tal entidad política, no ha sido nunca independiente. Ahora, la historia el peso no es para que te obligue, no. Muy bien, pero la gente sí que tiene que pensar que puede dar un paso que ya no va a tener la cobertura de la historia. Va a tener otras coberturas, la imaginación creativa, lo que quiera, pero no la historia, la filosofía, la moral, pero no la historia, porque la historia no tiene un precedente sobre esto. Entonces, si el marco es, nos hacemos independientes y nos unimos a Europa, eso es un marco, un viaje muy curioso, porque es un viaje para retornar al mismo punto de partida. Porque unirse a Europa en las condiciones de país independiente, pero terminando en la Comunidad Europea, es lo mismo que está ahora. Esa es la cuestión. José Enrique, tenemos que poner término a nuestra conversación sobre tus encuentros y desencuentros y pasar la palabra a Luis Racionero. Pero Luis, siendo tú como eres catalán y habiendo escrito sobre temas muy afines a los que trata José Enrique en su libro, tengo que preguntarte qué opinas muy brevemente acerca de lo que acabamos de escuchar. Estoy bastante de acuerdo con él, quiero decir que es un problema
emotivo. A ver, todo esto de los nacionalismos, como habéis explicado muy bien, es una cosa que sale en Herder, los románticos, todo esto es una afirmación del sentido de identidad, que eso lo necesitamos todos. Ahora, en el momento que para afirmar tu identidad, en vez de cogerte a la lengua y a las sardanas y al turtel de nata, lo que hace es oponerte a otros, entonces ya estamos en el mal rollo, ¿no? Y entonces, últimamente, como ya Tú en todo... tus memorias, Sí. de las que vamos a hablar, Sí. dices que tú siempre, en fin, una intensa afectividad, por así decir, catalanista, pero nunca separatista. Desde Siempre has luego. separado lo uno de lo otro. Desde luego, desde luego. Mira, esto me lo dijo muy bien un país de Estimariu, que es un pueblo de 100 habitantes, ya casi lindando con Andorra, o sea, la Cataluña más profunda de todas, porque ya luego después se acaba. Me dijo, no, yo soy catalán, pero también voy a ser español. Me dijo, no, yo soy catalán, pero también quiero ser español. Como lo entendí clarísimamente, es lo que nos pasa a muchos. Claro. Entonces, estoy de acuerdo contigo en el 90% de lo que has dicho. El laberinto catalán. Luis, empecemos hablando de la novela. Sí. La muerte de Venus. Es tu quinto libro, no todos ellos novelas dedicados al mundo del Renacimiento, ¿no? Sí, al Renacimiento italiano. Aquí es Botticelli prácticamente el protagonista. En una novela anterior lo fue Leonardo, en otra estaban los Borgia por medio, estaba ¿no? César, sí, los Borgia. ¿Por qué esa obsesión renacentista? No, por pasármelo bien. Tú ya sabes que esto de escribir cuesta mucho esfuerzo y te cansas mucho. Y dices, bueno, ya que me voy a meter en otro libro, pues voy a evadirme de esta realidad que no me gusta demasiado y me voy a ir a uno de los periodos que me gustan. A mí hay 3 o 4 periodos que me pueden interesar. Florencia en el siglo XVI. En el siglo XVI, pues la Córdoba, ¿no?, de Abderramán, y luego la China de los Tang, o sea, hacia el siglo X en China, ¿no? Y poca cosa más. Entonces, bueno, pues ya que uno se ha de poner a trabajar, vamos a escaparnos a una época que nos interese. Bueno, ya sabes que Álvaro Mutis dice que no le interesa nada de lo que ha sucedido en el mundo después de la caída de Constantinopla. Sí que eres medievalista, también te iba a pasar lo mismo, ¿no? Pero bueno, el siglo XV es un siglo maravilloso, ¿eh? Además a mí me gustan estas novelas y demás, porque además ha generado grandes novelas sobre el siglo XV. Es un siglo muy desconocido, porque hay la idea de que es un siglo que estaba finiquitando algo, y no es verdad. Es decir, el siglo XV es muy creativo, claro, mucho. Es decir, la creatividad del mundo del siglo XV es a veces superior incluso al del siglo XVI. Entonces resultó que Enrico Murillo, que se le ocurrió decir, nada, ahora te voy a hacer... No. Porque yo decía, quiero dejar de escribir. Cuando acabé de la Biblioteca Nacional, me volví a Barcelona y tal, dije, ya no quiero escribir, porque esto escribir es muy cansado. Y no pues sé ahora qué. lo sacas de 2 en 2, Luis. Que, bueno, mira, pero ahora mira, he vuelto a acelerar. Pero me dijo, no, tienes que escribir una novela que ha de empezar con un crimen. Bueno, y entonces pensé, bueno, a ver, un crimen de los que a mí me gusta es el crimen en la catedral, la conjura de los Pazzi, por lo cual, pues una de las familias influyentes de Florencia, en connivencia con el Papa, pues intentó asesinar a los 2 hermanos, a Giuliano y a Lorenzo. A Giuliano lo consiguieron, lo mataron, y a Lorenzo no. Para mí eso es un crimen donde los haya, porque además la señal fue el momento que se levantaba la hostia para la consagración. Entonces, claro, más novelesco no puede ser. Y el día de Pascua, que estaba toda Florencia allí, y en ese momento pues los asesinos saltaron de sus bancos y atacaron a los 2 hermanos Medici. Bueno, es un en tu novela crimen. se mezclan personajes reales y personajes inventados, ¿no? Muy pocos inventados. Casi todos son reales, Todos. pero muy literaturizados. Bueno, Toda sí. la historia de amor con la mujer que inspira, que es modelo Sí, bueno, a ver, Primavera de Botticelli, no, el nacimiento de Venus, Botticelli. Simonetta. A ver, Simonetta Vespucci era una señora genovesa, se llamaba Catanei, y que se casa con un Vespucci y se va a vivir a Florencia. Y que sirvió de modelo a estos cuadros, pues bueno, y que fue amante de Giuliano también. Medici. Lo que no está ya dicho es que ese encuentro que tiene Botticelli en el Ponte Vecchio, igualito al de Dante. Al de Dante, hombre, con sí está Beatriz, claro. Eso es un guiño, naturalmente, a la Beatriz de Dante. Bueno, que Botticelli estuviera enamorado de ella, eso no nos consta. Pero Botticelli era un tipo muy raro, vivía con su mamá y no se casó nunca. Y, por lo cual, bueno, eso no quiere decir nada, porque las mamás italianas son muy potentes. Conocemos muchos otros casos. Bueno, no sabemos si estaba enamorado de ella o no, eso sí que me lo he inventado. Pero pues que Luca Pacioli era un matemático y que podía hacer
de Sherlock Holmes, pues esto es muy verosímil, ¿no? O sea, que todos los que salen por ahí han existido. Yo Bueno, les hago hacer cosas. No hay, tú dices que es un momento clave en la historia, no hay mal que por bien no venga, la caída de Constantinopla, de la que hablábamos hace un momento, empuja hacia Occidente a toda una plétora de humanistas, que traen a Platón, que traen a Aristóteles, que traen a Hermes Trismegisto incluso, y que al calor del mecenazgo de las ciudades-estado italianas, de las señorías, estalla el Renacimiento. Sí, ¿no? señor. Esto es así, y esto sobre la base del comercio de las ciudades italianas, que ya eran ciudades-estado, ¿no? Que eran comunas, como las del sur de Francia. Y bueno, eso es una confluencia de unos excedentes de producción, de una riqueza, con una influencia externa, un revival del neopaganismo, y luego la necesidad de estos grandes señores de las diferentes ciudades de Estado de tener un instrumento de propaganda. De la misma manera que Octavio Augusto utiliza a Virgilio y a Horacio para que le hagan propaganda y en la Eneida le den un pedigrí a su familia, los Medici, pues como no había ni televisión, ni radio, ni los periódicos, pues utilizan a los pintores y a los escultores para que les den una magnificencia. En 1437, Miguel Paleólogo había llegado a Florencia para asistir a un concilio ecuménico y vino rodeado de humanistas, literatos, retóricos, sabios griegos, en definitiva. Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Demetrios Calcondilas. Ese fue el que fundó la Academia Platónica y para tres o Cosme. cuatro más. Sí. Gemistos Pletón, había 3 o 4. Eran todos muy platónicos. Sí. Y fueron los maestros de Marsilio Ficino y luego de Pico de la Mirándola. Claro. Exactamente. Él vino, en realidad, vino para pedir ayuda porque ya se veían los turcos por allí merodeando justo al otro lado del Bósforo. Y entonces vino en un intento desesperado de que los europeos le echaran le echaran una mano, que pasaron completamente de él y el pobre se... Que la OTAN interviniera. Exacto, interviniera la OTAN. Solo intervino la novela, porque el Tirán lo Blanc es el sueño de que la caballería hubiera intervenido y hubiera frenado el avance turco en Constantinopla. Es el Tirán lo Blanc. Sí, señor. Y claro, pues no lo consiguió y se volvió allí sabiendo pues, que tenía los días contados. Bueno, y nace una manera nueva de pintar, la maniera gentile. Sí. Frangélico, Filippo Lippi, Botticelli. Bueno, fíjate que es un cambio que ya bueno, es un cambio tremendo con respecto al románico. Y me acuerdo que José Pla, al quien tuve el gusto de conocer y que te presenté, por cierto, ¿no? Fuimos a verle Hablas bastante de eso en las memorias, en el otro libro. Sí. Aquel famoso día, pues decía que el románico es un Varios días estuvimos con él. Sí. Y estuvimos cenando en el Motel de Lampurdán, exactamente. con aquella señorita, amiga mía, señorita, cállese y no diga más tonterías. Bueno, sigamos donde estábamos. Dejemos ahora a Pla, ¿no? Y decía que el románico era un exabrupto camperol, o sea, un exabrupto campestre, ¿no? Bueno, sea o no lo sea, lo que sí es, hay una enorme diferencia en estos frescos románicos y hieráticos que vienen de Bizancio y ya lo que hace Masaccio. Masaccio ya es el primer pintor moderno, ¿no? Giotto empieza la gran transición, pero Masaccio y los prerrafaelitas, que son estos pintores de la maniera gentile, porque luego ya la cosa se complica. Después de Rafael, pues ya hemos pasado el punto de inflexión hacia el manierismo y lo barroco al final, ¿no? Pero es el momento de frescor y yo veo estos cuadros de Botticelli como, bueno, lo explica muy bien Edgar Wynne, ¿no? En su libro Los misterios paganos del Renacimiento, como un intento de plasmar visualmente las teorías neoplatónicas y toda esta mitología que la Academia de Florencia está revivando. Bueno, pero como la historia, en contra de lo que el judeocristianismo afirma, no avanza como una flecha en el tiempo y progresa siempre, sino que avanza y retrocede, en esa Florencia maravillosa que tuvo que ser la novela, se produce el culatazo. Llega Savonarola, el predicador cristiano, sectario, fanático, y todo ese mundo desaparece. Y Botticelli apoya en tu novela a Savonarola. No, mi novela y en la historia. Pretendía volver al cristianismo después del paganismo. Exacto. O sea, ¿Cómo es posible que el hombre que pinta la primavera... Porque se mete en la secta. Y el nacimiento de Venus... Ahí está, o sea, apoyar a Savonarola. Por eso yo llamo a la novela La muerte de Venus, porque para mí la muerte de Venus representa... Bueno, a ver, Simonetta, que es la modelo de la Venus, muere de consunción con 27 años. Y en ese momento, un poco después, los florentinos se vuelven locos, muere
Lorenzo de Medici, el cual pide que le confiese Savonarola. Fue el prior de San Marcos, ¿no?, que es el convento de su casa, y Savonarola se niega a darle la absolución, porque le pone 3 condiciones que Lorenzo no acepta, menos la última, que era perdonar, no sé qué, era devolver un dinero, perdonar, y dijo, no, esto no lo puedo hacer, y entonces pues sale Savonarola de al lado del lecho mortuorio de Lorenzo sin absolverlo, y muere Lorenzo, y los florentinos se echan en manos de este individuo visionario que predecía el futuro, que dijo que vendría la invasión de fuera, como vino luego realmente los franceses, y, o sea, ¿cómo? Sí, pues mira, yo solo puedo explicar... miedo a la libertad. Yo solo puedo explicar por lo de la... Que anida en el corazón del escucha, hombre, ¿no? lo de la enantiodromía o la dialéctica, es decir, el yin y el yang. De un yang maravilloso, un esplendor, una belleza, una vitalidad, ya llegó a tal... O sea, ¿qué es la dialéctica? Que si tú aprietas una barra de hielo, al final te quemas. O sea, un fenómeno llevado a un máximo de intensidad se vuelve en su contrario, ¿no? La noche medida. Aquello fue una cosa tan maravillosa que llegó un momento que ya no podían más, por lo visto, entonces cayeron en el lado contrario. Pero tú dices que estuvo a punto de alcanzarse en aquel momento la fusión entre el cristianismo y el neopaganismo, otra ucronía de las que hablábamos Bueno, antes. eso lo intentó Pico de la Mirándola con sus 999 Todo hubiera sido diferente tesis. en la historia de Europa si esa fusión se hubiera producido. Tú hubieras estado encantado, ¿eh? Hombre. Todos. Y Luis, sí, seguramente tú Pues yo también. Claro. La verdad es que sí. Entonces, Pico de la Mirándola se fue a Roma con sus 999 tesis, donde tomaba, y no solo elementos paganos, sino cabalísticos, ¿no? Pero sobre todo neoplatónicos. Y nada, en Roma se lo rechazaron y él tuvo que salir huyendo, y al final fue el Papa Borgia el que salvó a Pico de la Mirándola, porque si no lo hubiera pasado muy mal. El problema es que se ocultó luego todo esto. El problema es que se ocultó, fue la tradición oculta, ¿no? Pues eso, y eso era el intento de dar al cristianismo un cariz completamente nuevo, que en vez de ser el bonito, el pagano, el cariz que se le dio fue el luterano. Imagínate, que es lo peor de lo peor, que no es Platón y Hermes, es la Biblia, que ya es lo peor de todo. Bueno, pero así es la historia, ¿no? Luis, el texto de la contraportada lo has escrito tú. Ahora no me acuerdo. ¿Eh? No me acuerdo de lo que dice. No, dime. lo digo porque la primera frase de la contraportada me ha sorprendido. Me ha sorprendido además pues atribuida al hombre que escribió Cómo sobrevivir a 6 historias Sí, de amor. cómo ¿no? sobrevivir a un gran amor 6 Cómo veces. sobrevivir a un gran amor. Dice, la frase es, la pasión cuando no es correspondida puede envenenar el alma. Sí, Y yo te pregunto, ¿y cuando eso no vale también en el caso de que sea correspondida, que también envenena el alma? No, hombre. Bueno, en la No, vida, a ver, toda primero, pasión sí, está lo he destinada a escrito yo, Eso lo he terminar. escrito yo porque está dentro, es decir, buscándolo se encuentra dentro. Y, a ver, la pasión, cuando es correspondida, no te envenena, te da unos meses maravillosos. Unos meses. Lo que pasa es que no Pero, dura. claro, pero- Lo que pasa es que no dura, y cuando no dura sí que se envenena. Y cuando Bueno, no es ahí va yo, correspondida, que pero toda mientras- pasión está condenada a convertirse en un proceso tóxico de envenenamiento, ¿no? Bueno, Los infortunios de la problema pasión. es alargar la fase buena. Imposible, pero eso es imposible, a ti te consta. Bueno, pero a veces lo ha alargado más, otras veces me ha salido más corto, pero no podemos quitar la ilusión del enamoramiento, que es una de las cosas mejores que da este mundo, ¿no? Ahora hay que saber, pues eso. Denise de Gougemont no estaría de acuerdo contigo. ¿Por qué? Sostenía que la pasión era el drama que había conducido incluso a las guerras mundiales en el mundo occidental. No, bueno, La pulsión de muerte que anida Eros y Tánatos, Sí, sí. ¿no? bueno, sí, no, y sobre todo él decía que el gran mito de problema. Tristán. Él decía que el Eliseo. gran problema. Un amor que lleva esencias de muerte. No, pero a ver, y según Denis de Rogemont, como lo he entendido yo, es que el problema era no haber seguido la tradición de los trovadores. Los trovadores decían que el amor y el matrimonio no tenían nada que ver. El matrimonio es para el patrimonio. Y en una de las leyes del amor cortés de Andreas Capelanos incluso se dice, el estar casado con un señor no es óbice para amarlo. Es decir, no tenían nada que ver. El matrimonio, como sabían muy bien los franceses del 18, es para el patrimonio, para los hijos y tal. Y el amor era otra cosa. Entonces, los románticos alemanes e ingleses se arman el gran lío porque quieren hacer coincidir el amor con el matrimonio. Y eso da los argumentos de la novela del 19 y todas las películas de Hollywood. Ahora resulta que ya no. Ahora ya, como nos casamos, no sé qué, pues ya esto es un lío absoluto y total. Y claro, el matrimonio no funciona. Bueno, la muerte de Venus y la muerte en definitiva del dios Pan, cuya flauta deja de sonar en el Mediterráneo, ¿no? Sí. Estás preparando otra novela histórica de la cual no quieres decir absolutamente nada. Nada. Ni siquiera a mí. Así te lo diré cuando venga a Kioto.
Bueno, vamos a hablar de tus memorias. En realidad, tercera entrega de tus memorias. Pues tú ya habías escrito unas memorias de California, me parece que se Sí, llamaban Memorias así. de California. Y luego, pues, el cómo sobrevivir. Un gran amor, que son las memorias sentimentales, y ahora son las memorias culturales. Las memorias de un liberal psicodélico. Sí, sí, porque no encontrábamos el título. Bueno, yo decía, memorias culturales. No, ese título no puede ser y tal y cual. Viaje psicodélico alrededor de... Y al final un día me llaman, precisamente el día que me dieron el premio Gaciel de novelas, entonces me llamó un periodista y una de las cosas que me preguntó, me dijo, a ver, ¿usted se identifica con la definición que daban de José Pla, de que Pla era un anarquista de derechas? Y entonces me salió así y dije, no, yo soy un liberal psicodélico. Y me dice, bueno, pues sí, me gusta esta definición. Y por eso lo llamo así. Bueno, tú dices que ahí se explicará por qué. Que claro, unas en el buenas libro. memorias tienen que cumplir 3 requisitos. Que en su trasfondo se dibuje el talante de una época, Sí. el trajín de las ideas y la silueta de los coetáneos. Es cierto, todo eso está en tu libro. Sí, en tus claro, memorias. claro. Yo creo que, claro, lo interesante, ¿no? Cuando tienes cualquier tipo de memorias, digamos, pues es que ves a una serie de personajes, tú, por ejemplo, estarás por ahí. Hombre, es algo con bastante, tus sí. cosas, tus cosas, y tantos otros, ¿no? Y tutti quanti, y todos los que he conocido, he tenido la suerte de que me ha interesado. Pues mira, esto es una de las cosas que aprendí de ti, una de las primeras entrevistas que tuvimos, que tú leíste el decálogo de Hemingway y decía, procura conocer a los buenos escritores. Frecuenta el trato de los escritores consagrados. Y tú has seguido a Machamartillo. A machamartillos y todo lo que he podido, y claro, entonces me han contado tantas cosas y he oído, bueno, tantas conversaciones y tantas cosas bien dichas y bien pensadas, que entonces he intentado, pues que no se pierdan, pues lo que decía José María de Arelza, por ejemplo, ¿no? Es otro que aparece también bastante en el libro. Además, Bueno, a mí me ha hecho gracia, Luis, porque en la primera página de tu libro tú llegas a España después de tu doble aventura americana, imbuido de otras ideas, otros ámbitos, otras voces, y le ofreces a Carlos Barral toda una serie de libros. Bueno, me ha hecho mucha gracia porque yo, que también venía de otros mundos, otros ámbitos y otras voces, llego a España sin tener dónde caerme muerto en 1970, unos meses después de cuando, no, al mismo tiempo que tú, y le ofrezco a Lara otra serie de libros. Bueno, los libros que tú brindas a Carlos Barral y los libros que yo brindo a Lara, muchos son exactamente los mismos. El camino del Zen, claro, de Alan Watts. Yo le ofrecí un libro sobre el Tanta, Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda y, entre otros, yo le ofrecí El Señor de los Anillos de Tolkien. Bravo. Todos los libros fueron rechazados, de exactamente igual que Carlos Barral te pregunta a ti en la primera página del libro, no he entendido absolutamente nada después de la lista que le presenté. Entonces tú cobras conciencia. Me hizo así, me devolvió la lista, que eran 2 folios, me dijo así, además, cogiéndolos así, como si quemaran, como si fuera una patata caliente. No he entendido absolutamente nada. ¿Cómo es nada. posible que no se dieran cuenta de lo que iba a significar y estaba ya significando en el resto del mundo Tolkien o Carlos Castaneda o Alan Watts? Porque eso es un país provinciano, porque no saben idiomas. Fíjate que Lara tuvo que comprar no luego los derechos de Tolkien pagando miles de millones que en aquel momento hubiera comprado por 4 duros, ¿no? Pero a ver, si apenas sabían francés, inglés ya casi nadie, ¿eh? Y no viajaban y estaban todos aquí, Dios, mirándose el ombligo, pues estupendo. Tampoco publicó a García Márquez, ¿eh? Exacto. For that matter. Bueno, bueno, total, que tú vuelves... Además aconsejado por Ferrater, que fue el que lo leyó. O sea que lo de Guide con Proust, vamos. Bueno, tú vuelves, decía yo, de esa doble aventura americana, la primera con el American Field Service y la segunda ya te fuiste nada menos que a Berkeley. Por cierto, ganaste un concurso de televisión que se llamaba Concertino, que te dio holgura económica durante varios meses, ¿no? No sé si en el año 63. ¿Pero qué era ese concurso? Torrebruno. Ahí era en España, creía que era en Estados Unidos. No, esto fue cuando el Perry Mason, después del Perry Mason salía Torrebruno, que había traído un concurso que había el maestro Solá que tocaba unas músicas y entonces decía título y había pues 2 concursantes y tú tocabas un botón si lo sabías y te decía tú primero, ¿no? Y entonces tú decías, pues esto es, yo qué sé, pues la samba de una sola nota. ¿Vale? Ganabas. Entonces yo... ¿Y cuánto dinero te dieron? 160.000 pesetas. Está mal de para la época, 1963. Wow, Fui rico y además famoso en toda España porque solo había un canal. Y claro, como venía cada semana, yo seguí saliendo y ganando hasta que quitaron el concurso. Quitaron el concurso y bueno, ahí se me acabó la fama y el dinero, claro. Pero bueno
regresas después de la aventura americana a España y te encuentras encajonado entre Franco y los comunistas, ¿no? Sí. Había que ser marxista en Sí, aquella época, claro. y si no eras un inicuo burgués y fascista, Sí, ¿no? bueno, tú lo sabes Pero, bien. pero entonces tú Porque poco a poco... tú eras comunista. Pero claro, no, yo en aquella época ya no era comunista, que bueno, había sido yo yo me había salido en el 64, pero poco a poco tú al principio te quedas muy desconsolado. Totalmente. Te sientes solo. Pero Sí. poco a poco te vas dando cuenta de que no estabas solo, de que estaban haciendo una generación, la del 68. Sí. Tú la llamas así: Sabater, Escotado, Félix de Azúa, Carlos Moya, José María Poveda, tú, yo y algunos otros, no muchos, ¿eh? No muchos. No Pero muchos. efectivamente surge un grupo distinto que no se deja agarrar en esa pinza entre En esa marxismo pinza, y franquismo. y que yo lo ¿no? distingo por varias características. Hombre, una muy fácil es Freud que... y Nietzsche frente a Marx y Engels. ¿Qué? Exacto. Eso desde luego. Segunda, nosotros viajábamos mucho más que los anteriores. la generación Cosmopolitismo. anterior, cosmopolitismo. Tú dices Tercera, que ellos viajaban en tren de cercanías. claro, exactamente. Y tercera, ellos bebían alcohol, ellos, sí, su droga era el alcohol y la nuestra era el LSD. Las y sustancias la marihuana. psicotrópicas. Las psicotrópicas, claro. Y esto es una diferencia abismal para mí. Bueno, de ese grupo que señalas, cada uno siguió su propio camino y el tuyo tuvo 3 estaciones. La pasión por Oriente, que yo compartí y comparto, los cambios de la sociedad no etiquetados ni en la derecha ni en la izquierda, que también creo yo que hemos compartido todos, y el catalanismo no separatista del que hablábamos hace un momento. Sí, sí, yo contraje el catalanismo por vía vaginal. Y entonces es cuando escribí Cercamón, que además lo escribí en catalán, no porque me hubiera vuelto catalanista. Bueno, a ver, yo siempre he sido catalanista porque soy catalán y porque he nacido en la Seu d'Urgell y mi niñez transcurre allí. Y yo tengo una deuda absoluta y total con aquellos valles y con ese mundo, ¿no? Y con esa cultura que bueno, es la mía. Y lo que pasa es que luego le he ido ampliando, gracias a Dios. Entonces, una cultura castellana, una cultura española, europea y un poco americana, ¿no? Y ahora procuraré convertirme en asiático, que siempre he llevado dentro. Yo creo que soy un chino reencarnado en la Seu d'Urgell, no sé con qué propósitos, pero eso espero realizarlo en los años que me quedan. Luis, tus memorias empiezan en esa escena a la que ya hemos aludido con Carlos Barral, cuando le ofreces esos libros y lo explicas. Dices que arranca de tus memorias, estas memorias, arrancan de ahí porque la vida de un escritor empieza cuando publica. Bueno, Sí. eso es discutible. Ah. En primer lugar, porque la fuente de la obra es siempre la propia vida, y luego porque hay escritores cuyas primeras obras aparecen cuando ya están muertos. Kafka, sin ir más lejos, Sí, o Kennedy Toole, La conjura de los necios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sí, me retracto, me retracto. Bueno, en tu libro hay muchísimas cosas. Hay tantas cosas, se nos ha ido el tiempo del programa hablando de los encuentros y desencuentros de Ruiz Domènech y hablando también de tu muerte de Venus. Entonces hay tantas cosas, no podemos seguir hablando porque me están haciendo gestos frenéticos desde la línea divisoria de las cámaras de que tenemos que terminar. Entonces, lo que yo te propongo, Luis, es que vuelvas aquí para hablar con más detenimiento de tus memorias. Muchas gracias, claro. Lo haremos. Puedes volver en abril, te emplazo ya. Muy bien. Bueno, aunque digo en abril, estamos grabando en marzo, pero el programa este se emitirá en mayo, entonces añadimos otra parte y dedicamos a hablar de tus memorias. Memorias, por cierto, en la que tú das mucha relevancia y haces bien a la anécdota. Claro. Dices que a menudo en las anécdotas se refugian las categorías. Sí, claro. Hombre, es el momento de dar vida a una época a través de esos detalles, ¿no? Como cuando entra Umbral en el café en Gijón, ¿no? Y dice, en este país no se puede follar. Y Ruano le dice, no se equivoque, joven, es que aquí follamos los de siempre. Yo que también estoy escribiendo mis memorias, también cuento eso de César González Ruano, ya ves tú. Pues ponlo, claro, porque esto es característico, ¿no? Y refleja, ya ves ahí el ambiente y ves a Umbral entrando, que ha ido con una sueca y lo han dejado entrar y todo eso. Eso te da la vida. Bueno, una observación cronológica. Cuando tú y yo fuimos a ver juntos a Dalí, porque tú me llevaste, Sí. no fue en el 79, Luis, fue en el 80. Ah, vale, bueno. Y luego, de la misma manera, y con eso terminamos, y quedas emplazado para hablar más a fondo de tus memorias, de la misma forma que te he dicho que había una frase que me ha sorprendido, la de la pasión en la muerte de Venus, la de la pasión cuando no es correspondida puede envenenar el alma, hay otra frase en tus memorias que también me ha sorprendido muchísimo. Afirmación para mí sorprendente. Estás convencido de que el pueblo al votar no se equivoca nunca. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay que decir? Yo más bien tiendo a pensar que se digo equivoca casi siempre. No, no, pero estoy- en cualquier caso hemos tenido por todas vale. partes, A ver, desde Hitler o Mussolini hasta déjame- otros más déjame cercanos, hemos repetir. tenido evidencias de hasta qué punto puede equivocarse el pueblo cuando Sí, vota, ¿no? Déjame reformular la pregunta retórica. ¿Qué querías que dijera? ¿Qué tenía que decir? Claro, pues en ese momento, ¿qué vas a decir, no? Pero en fin, pues claro que se equivocan, de cuando en cuando se equivocan. Esperemos que a la larga no. Bueno, hasta aquí
2 autores y 3 libros. José Enrique Ruiz Domènech, Cataluña y España, Encuentros y Desencuentros, y Luis Racionero, La muerte de Venus, novela, y Memorias de un liberal psicodélico. Unos cuantos anuncios y seguimos. Segunda y última parte de Las Noches Blancas, un cuarto de hora más o menos para dirimir la eterna cuestión de cuál es el origen del vascuence, del euskera. Un enigma que ha sido objeto de discusión durante varios siglos, por no decir desde la noche de los tiempos, y que no es asunto por meramente académico baladí, sino que afecta a aspectos muy significativos de la historia de la España antigua y, por lo tanto, también de la actual. Para exponernos sus tesis o hipótesis al respecto, me acompañan el valenciano Bernat Miratormo, que durante 40 años ha estudiado muy a fondo la toponimia ibérica, cotejándola con la estructura gramatical del vascuence, y que expone sus hallazgos y sus conclusiones en estos 2 libros, entre otros ya mencionados al comienzo del programa: El origen ibero-tartésico del euskera y, forma de interrogante, ¿son o no son los vascos iberos? Los 2 han sido publicados por Visión Net. Y nos acompaña también el profesor Antonio Arnaiz Villena, catedrático de Inmunología en la Universidad Complutense y coautor de este diccionario, Diccionario Ibérico Euskera Castellano, según los archivos ibéricos. Le ha acompañado en la tarea de escribir este libro Jorge Alonso García. Buenas noches a los 2. Caminos convergentes, el del uno y el del otro. Lo digo porque investigación filológica toponímica en el caso de Miratormo e investigación genética etnológica en el caso de Antonio Arnaiz. 2 maneras muy distintas de arrojar un doble haz de luz. Yo me cambié a la lingüística al cabo de un tiempo, y las investigaciones son totalmente convergentes. Y estamos los 2 de acuerdo en que el ibérico ha dejado un resto, que es el euskera, y que el celta no ha entrado en la península ibérica ni lingüísticamente ni bajo ningún otro parámetro objetivo. Bueno, esto es la vieja tesis de Humboldt, arrinconada por Antonio Tovar y Koldo Michelena, que se empeñaron en demostrar 1940, que la lengua vasca, y por lo tanto también quienes la hablan, era una especie de isla lingüística y genética. Sí, era algo caído del cielo. No, bueno, pero esto nosotros lo hemos mirado la lengua íbera y hemos mirado las lenguas de alrededor del Mediterráneo, y entonces hay un substrato idéntico, no solo en las lenguas vivas y muertas al lado del Mediterráneo, sino también en el navajo, en el apache, los atabascos americanos, etc. Entonces, haciendo una metodología fonética de sonidos y semántica, nosotros hemos visto que coincidían los significados de los mismos fonemas en el lenguaje religioso funerario del Neolítico y anteriormente. Bueno, por lo pronto, ¿cuáles son las fuentes para estudiar todo esto? Fundamentalmente la toponimia y la epigrafía. Principalmente. No hay más. Y aparte de esto, por ejemplo, Tovar fue principalmente el que más influyó para que estas ideas no se desarrollaran como se debían de desarrollar. Él se apoyaba mucho en Mayans, y era un valenciano que el tío no tenía ni idea de vasco, el tío sabía muy bien griego y sabía muy bien latín. Primero, en los orígenes del español, creía que el español derivaba primero del griego, después del latín, y Tragia, que era un señor que estaba metido en parte por él para discutir con Astarloa sobre, pues este tampoco tenía mucha idea. Y a Unamuno, que era un hombre muy imparcial y muy inteligente, dice sobre Tovar, Tovar era muy flojo en cómo iba el tío a ver los orígenes del español. Si a los orígenes del español le quitas el alcaloide vasco, el español no tiene nada.
Aparte de eso, aparte de esto, estaba también... Como que no tiene nada. No Tú tiene, niegas que sea una lengua es romance. es que el problema que había, el problema que había de la lengua romance es la siguiente también. Por ejemplo, para Unamuno, Unamuno veía lo mismo que veía Michelena y que veía Astarloa y que veía Moguel. Lo que pasa es que Unamuno era profesor de griego y para él toda palabra que fueran igual, tanto en ibérico como en vasco, como en latino castellano, para él eran préstamos de estos al vasco. Y sin embargo, los demás, la idea que tenían tanto Moguel como Astarloa, como Hervás Panduro y como Humboldt, era que el latín no era una lengua matriz, que era una mezcla de céltico, griego, etrusco y cantábrico. Eso a Tobar nunca le entró en la cabeza. Para él era impensable pero es que Pero claro, tú en esta lista de palabras Sí. Haces un cotejo entre palabras valencianas, palabras Sí, vascuences, sí. palabras castellanas, claro, Sí. muchas de ellas, es decir, que son palabras latinas. Cuando tú dices corda, cuerda, claro, pero oli, es que olio, sí, aceite. claro palabras que sí. latinas Pero claro, procedentes, sí, incluso que es mear, sí, pero bueno, incluso sí. en italiano se dice pisciare Sí, también. sí, hombre, pero si es que el problema que arranca es que había dos concepciones diferentes. Una concepción era que el latín y el griego habían influido en el vasco, y la otra era que el vasco, a través del etrusco, había influido en el latín, que el latín debía mucho al vasco. Por esto no se podían... Y era muy enrevesada la Bueno, cosa. Y pero era por todas eso. esas palabras que tú dices que tienen origen vasco, luego pasan al francés, pasan al Sí, no, italiano a través del latín. Pero si es que en la toponimia, y sin la toponimia, en el lenguaje, por ejemplo, aquí en el U significa agua en vasco, pero es que en francés O es agua también, y una U y una O son equivalentes en toponimia. Y aparte de que son equivalentes, el francés en gran parte desciende también. El vasco ha influido mucho. El sustrato que hay mediterráneo, eso prácticamente era la antigua lengua que había. Los etruscos, los jónicos, no los dóricos, los jónicos, los etruscos y los íberos y los bereberes eran la misma gente, igual que los habitantes del norte de Inglaterra antes de la llegada. Cuando tú dices, como decías hace un momento, que sin el alcaloide del euskera el castellano no existiría, Sí, pero, bueno, lo mismo lo puedes decir del francés, el italiano. Sí, pero él lo dijo, bueno, es que es diferente porque el castellano tiene las vocales. Bueno, se han nutrido de palabras latinas que procedían, en tu opinión, de Mira, por ejemplo, vasco. la palabra ardo en vasco es vino, y la palabra ardores, ¿de dónde proviene? Si tú bebes mucho vino tienes ardores. Y está en escurar, en valenciano, escurar quiere decir limpiar los cacharros de la cocina. ¿Y cómo limpia los cacharros de la cocina? Escu, ura y ar. Ar es hacer, escu es mano y ura, o sea, con la mano, hacer con la mano y con el agua limpia los cacharros de la cocina. Sucalde, en vasco es cocinero, y sin embargo un suc de anguiles, que decimos que allí en Valencia, la parte de la albufera, es un guiso de anguilas que se hacía con fuego. La palabra sucarrat, que en vasco es sugarraldi, pero aldi quiere decir tiempo, entonces sucarrat y sugarraldi es la misma palabra, quiere decir que está quemado. El famoso RH negativo. Eso es un cuento chino. Tú dices que es una característica común de buena parte de la Europa atlántica. Portugal, la cornisa cantábrica, Irlanda, el sur de Inglaterra, la Bretaña francesa. Pero también Grecia, igual sí, también. Sí, exactamente. No, menos. Entonces, el porcentaje más alto de RH negativo es la Europa atlántica. Pero esto Yo tengo ya... RH negativo. Claro, es normal. Pero que, bueno, eso ya quedó claro y dejó de hablarse de ello a mediados de los 90. Nosotros intervinimos en ello. Lo que quería decir era concretamente el problema de que o sea, aquí el íbero tenía un resto que era el euskera. El euskera, todos los euskéricos, todos los habitantes de Euskal Herria, todos los habitantes de España, todos los habitantes creían hasta 1940 que el vasco era lo que se hablaba en toda Iberia. Bueno, entonces viene un señor muy influyente, que es Antonio Tobar, y que salvó
probablemente la vida a Koldo Michelena y desde luego le salvó muchas veces de entrar en la cárcel por cosas que pasaban entonces. Entonces, realmente Koldo Michelena fue un poco a remolque de Antonio Tobar. Obligado por la gratitud. Obligado por la gratitud y porque quería trabajar y que le dejasen trabajar. Entonces, dijeron que no encontraban ningún signo de euskera concomitante con el íbero, y Untermann, que es el que ha recopilado todos los textos y monedas ibéricas en la península ibérica, el alemán, estaba con ellos. Y en octubre del 2002 estaba lo con ellos, dejó pero y se ha pasado al vasco-iberismo. Sí, en octubre del 2002 se ha pasado al vasco-iberismo y ha dejado de ser invitado a este país. Sí. Eso es muy importante. ¿Por qué no invitan a Untermann a este país a que hable de lo que él cree ahora que es el vasco-iberismo? Pero ¿quién se opone? Digamos Se que en el País Vasco se oponen, le agasajaban y le invitaban, ahora ni le invitan ni le agasajan, y encima le hacen se oponen un grupo de académicos. Bueno, pero estas teorías, por ejemplo, a los vasquistas se oponen les agradar, ¿no? ¿Cuál? Estas en la medida en que extienden el radio de acción del euskera. No, todas estas teorías agradan a unos sí y a otros es que no. también En el País Arana, Vasco Arana también fue un elemento distorsionador totalmente también, porque Sabino Arana, un hombre que no sabía vasco porque no lo sabía, el tío inventó la palabra Euskadi. Euskadi, claro. La palabra es Eusko Odola. Eusko Odola no. Si hubiera sabido vasco hubiera dicho Euskaldun. No es Euskaldun, no, perdón. En vez de decir Euskal Odola, hubiera dicho Euskal Odola, no hubiera dicho Eusko Odola, porque normalmente el vasco no suele repetir las sílabas. ¿Quién se opone? Vamos a seguir con quién se opone. Se opone un grupo procedente de la escuela de Koldo Michelena y Antonio Tobar, un grupo de académicos y de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, se opone en general, con excepciones, se oponen los catedráticos de la universidad, porque toda su obra ha sido basada en el no al vasco-iberismo. Bueno, yo lo del RH negativo te lo preguntaba porque también, ojeando tu libro, es decir, habéis estudiado el ADN y habéis encontrado una serie de similitudes genéticas que parecen demostrar que Gran Bretaña e Irlanda, en contra de lo que siempre se ha pensado, estuvieron habitadas durante miles de años por un único pueblo mayoritario al que se fueron incorporando minoritariamente los celtas, los romanos, los anglos, los sajones, los vikingos y los normandos. Eso, de ser cierto, Iberia, el nacionalismo irlandés. Eso está claro. Iberia es un refugio interglaciar. Al acabar, el máximo pico glaciar fue hace 18.000 años. Cuando empezó a retirarse los hielos, la gente, tanto por marcadores mitocondriales, como marcadores del cromosoma Y, como marcadores genéticos que quiera escoger, se ha visto cómo hubo una inmigración de los sitios calientes, o sea, de Iberia, que es relativamente caliente, hacia el norte. O sea, es decir, toda la cornisa europea, atlántica, está colonizada por gente que estaba refugiada aquí. Pero entonces digamos que lo ibérico es, no sé, un poco como el mejillón cebra, pues coloniza toda Europa. Era prácticamente el substrato que había en toda Europa, norte de África y toda Europa occidental, gran parte de Asia, Oriente Medio. Y aparte de eso también los celtas. Cuando hablamos de celtas hay también ahí una confusión muy grande, porque se está hablando de dos clases de celtas. Unos, para mí, lo que dicen aquí el céltico, que era lo que intentar el nombre de Briga, darse cuenta para averiguarlo, lo que estaban haciendo entonces es que, mira, por ejemplo, los irlandeses, los escoceses, estos están emparentados lingüísticamente con los españoles y étnicamente también. Entonces, el celta, como tal, lo que dicen el celta, que se habla en Gales, y el que se hablaba en Bretaña, aquí en la península ibérica no existe toponímicamente. Y si hubiera existido, la toponimia perdura, por mucho tiempo. Sí, la toponimia es el elemento que más dura en el seno de una lengua, claro. Caro Baroja admitía la posibilidad, decís, de traducir recurriendo al vascuence algunas frases cortas de la lengua ibera. Sí, pero eso ¿sabes por qué fue? Eso fue porque Domingo Fletcher lo engañó.
Y una vez le mandó una frase, dice, esta frase que te mando está correctamente escrita en vasco. Y le dijo, sí, dice, pues eso lo terminamos de encontrar y traducir de un yacimiento arqueológico que hemos explotado ahora mismo. Bueno. Y entonces aquel reconoció que algunas frases cortas sí que se habían podido traducir, pero es que ahí hay... Ya. Sí. O sea, que esto fue los por este celtas, motivo. ni lingüísticamente, ni arqueológicamente, ni genéticamente han entrado nunca en Iberia. Los celtas Hallstatt y Latén. Y luego se ha mistificado en la Edad Media el término celta de tal forma que ya no sabemos lo que es el término celta. Aquí nunca ha habido celtas. Y esto ahora mismo prácticamente todo el mundo después de los estudios genéticos está de acuerdo. Sí ha habido cultura celta, pero gentes celtas, cultura de Hallstatt y Latén, pero muy poco. ¿Conocéis la llamada estela de Clunia? Sí. En la estela de Clunia había una imagen de un individuo, se destruyó, pero Sí. hay un dibujo hecho por Erro Azpiroz que se conserva, se ve un individuo armado con un escudo y con una espada que está recibiendo un toro de Lidia en la actitud característica de embestida, de acometida del toro de Lidia. Y debajo pone Nibe Yarnari, que es una inscripción ibérica que por lo visto, por cotejo con el vascuence, se puede traducir como matatoros. Esto sería una de las piezas de convicción, ¿no? del euskoiberismo, ¿no? Totalmente. Sí, es una de las piezas de convicción del euskoiberismo. De todas maneras, es muy importante decir esto de los celtas porque todavía siguen celtíberos y tal. Más de un gallego va a enfadarse. No, No. hay un Mira, problema, lo de los hay un problema celtas, con lo de digo. Tubal, No, por no ejemplo. creo. Bueno, el tubalismo tiene mucho que ver con todo esto, claro. Sí, que el tubalismo, el problema del tubalismo, el tubalismo son nombres genéricos, a mi juicio, son nombres genéricos que se han aplicado. Por ejemplo, ¿qué significa Tubal? Tub es topetazo en íbero, en vasco, es topetazo o gran golpe, y al potente. Es una persona muy potente que da fuerte. Gerión. Gerión es un rebaño bueno. Alguien que tenía un rebaño bueno. O sea, que son nombres genéricos que han infiltrado, como en la Biblia. Y un rey de Tartesos también. Y lo que dices sobre los gallegos, el problema que hay es que eso del Celta de Vigo, aquí se ha dicho celtas, primero estuvo San Isidoro de Sevilla, les hizo creer los gallegos que eran de origen griego. Después cambió y empezaron a haber celtas por todas partes. Pero los celtas, yo he visto la zona que hay. La zona que mejor refleja la toponimia ibérica Sí, y vasca ibérica. es la gallega. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque es que resulta que en Galicia hay 3 veces más